vamos a tratar en lo posible, con toda responsabilidad, que sea de la mano de personas que tienen el conocimiento y que nosotros podamos desde este lado llevar un mensaje bastante objetivo y responsable en medio de toda esta situación. Lo que no quiere decir que no nos podemos reír, que no podemos disfrutar, seguir trabajando por Venezuela. Es necesario todo esto, pero siendo responsable, ubicándonos en los roles, ¿no? Dándole la bienvenida a Felipe, el Panda, por aquí, agradecido que esté por aquí, hermano. También a Carmen, que está por acá, nuestra productora, pero bueno, hoy está en el panel por allí. Nos preparamos bastante para que el día de hoy este programa sea bastante nutritivo. Scarlett también, que ha estado full activa con todo lo que tiene que ver con el apoyo en esta situación. Ya vamos a compartir un poquito de eso. Y nuestro invitado especial el día de hoy, que es Guillermo Sifonte. Él es psicólogo, bombero, voluntario del Cuerpo de Bomberos de la UC. Guillermo, queremos darte la bienvenida. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. En medio de todo esto, muchachos, para que sepan, Guillermo acaba ahorita de venir de un incendio, ¿no? Cuéntanos esa anécdota rapidito. Tenía este compromiso aquí y ya casi que a la hora ocurrió algo, ¿no? Con un incendio. Sí. Y acaba de apagar un fuego por ahí. Sí, bueno, directamente estuve, yo no cargaba equipo de protección personal, estaba yo con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de la Universidad de Carabobo, y llegando a la estación recibimos la llamada de que estaba sucediendo un incendio en la Plaza Bolívar de Naguanágua, y inmediatamente se activó el tren de alarma. Entramos a la estación, se recogieron los equipos, yo me fui detrás de la unidad y llegamos al sitio a hacer las actuaciones pertinentes. Yo, porque obviamente no cargaba la identificación, no estaba uniformado, los funcionarios inmediatamente me trataban de alejar, pero me identifiqué. El personal, él anda con nosotros, él es de nosotros, y mi tarea fue apoyar con hidratación, apoyar en el despliegue de los materiales, en la seguridad, en diferentes áreas. Y bueno, contamos también con el apoyo de Bomberos Valencia. Fue un incendio de estructura y bueno, felizmente se logró controlar. Y bueno, hacer ahora la investigación pertinente y todo lo que es la evaluación de los daños y las pérdidas que se ocasionaron allí. Gracias a Dios, hasta el momento en el que yo estuve allí no había reporte de lesionados. Pero fue algo así, o sea, así son las emergencias. El mensaje es que tú no sabes en qué momento una chispa, un cortocircuito, por un mal mantenimiento de una instalación eléctrica, termina por generar esa ignición de ese material, y no te das cuenta cuando ya tienes la llama evidente y bueno, no tienes las herramientas, no hay cultura preventiva, no sabes usar un extintor, o tienes el extintor bajo llave o vencido, sin presión, y no tienes una capacidad para responder a eso que lo puede manejar alguien con un mínimo entrenamiento. Y por eso es importante las brigadas vecinales y las brigadas empresariales, porque son las que podrían atender emergencias cuando están empezando. Sí, el conato. El conato incendio, el incendio incipiente, el que está empezando, el que es el tamaño de una mesita. Exacto. Ese con un extintor tú lo puedes manejar, pero necesitas un mínimo de entrenamiento. Y eso forma parte de la cultura que debemos tener, y que esto que ha pasado en Venezuela pone en relevancia, uno, el nivel de capacidades reales que tenemos desde Venezuela, más allá de la ayuda internacional que ha sido maravillosa y la agradecemos con todo el alma, pero los primeros respondedores que tenemos aquí, que somos los que estamos aquí, ¿qué capacidades reales tenemos para afrontar Quiero intervenir ahí, Guillermo, precisamente bajo tu criterio. ¿Qué tan preparado estaba Venezuela para este doble terremoto que sufrimos? En tu experiencia como bombero, como persona que tiene conocimiento en este tipo de emergencia y casos donde la gente de manera repentina queda afectada, de repente tiene un shock.
y puede actuar en desesperación. ¿Qué tan preparados están los organismos para este tipo de eventos que son inesperados, pero que pueden ocurrir? Ok, aquí la respuesta es compleja, pero voy a tomar como referencia comentarios de extranjeros que vinieron a apoyarnos aquí. Y varios de ellos. Yo conversé con eslovacos, conversé con españoles y conversé con salvadoreños, con los topos mexicanos, con varios y nos dijeron, en cualquier país, por muy desarrollado que sea, las primeras 48 horas hubiesen sido una locura, un desnalgue, un descontrol total. Lo que pasó aquí en Venezuela no fue poca cosa. En cualquier país desarrollado, por muy preparado en cuanto al equipamiento que pudiéramos estar, hubiese sido un caos. Ahora, ¿qué pasa después de las 48 horas? Yo puedo hablar como bombero y puedo decir que en Venezuela existe una formación y existe un personal bomberil, de protección civil y grupos de rescate voluntario que tienen conocimientos y las capacidades para trabajar como respondedores de esta tragedia. El tema es si tienen los equipos y los recursos necesarios, porque tú puedes, por ejemplo, romper una losa, una viga, una columna a mandarriazo, pero si tú tienes un taladro demoledor con una planta eléctrica, tardas 10 veces menos tiempo y gastas menos energía y el proceso es más rápido para llegar a las víctimas. Entonces ganas tiempo. Y eso es precisamente una de las cosas que debemos revisar, que debemos revisar. Guillermo, quería comentarte esta parte que tiene que ver con los bomberos, con el equipamiento y todo esto. Vamos a tratar de tocarlo en un programa especial que te vamos a invitar. Ok, Pero quiero que nos dirijamos en este programa a lo que tiene que ver con lo psicológico. ok. Eh, ya estamos a punto de irnos a música, pero quería preguntarte, ¿están preparados psicológicamente estos cuerpos que están destinados a responder en estas situaciones? ¿Están preparados realmente para eso? ¿O hay personas que realmente tú consideras que hay que dar una mejor educación, una mejor preparación en cuanto a eso, porque quizás no sabes cómo reaccionar, porque no es algo que pase con frecuencia? Eh, el deber ser es que los cuerpos de atención de emergencia, te estoy hablando de policías, bomberos, protección civil, todos los organismos médicos, personal de salud, que se someta a situaciones de alto estrés, donde hay sufrimiento humano, donde hay dolor, donde hay situaciones complejas, deben tener una unidad psicológica que los apoye. Es decir, toda estación de bomberos debería contar con un psicólogo. Toda estación policial debería tener un psicólogo. La psicología debería ser parte orgánica de la vida de una estación de bomberos o de un cuerpo de rescatistas o un grupo voluntario. Que estamos preparados psicológicamente para lo que vimos en La Guaira y en otras partes del país. No, es abrumador. Y tengo compañeros que han tenido años de experiencia y que han visto de todo. Te puedo decir con certeza, cosas muy crudas, muy duras en sus años de experiencia, y los vi con el corazón arrugadito, a punto de reaccionar, de llorar, viendo la magnitud del desastre que hay en La Guaira. Sí, de hecho, como dices, por ejemplo, los topos, que fue algo bien mediático, gente que tiene más de 30, 40 años apoyando en este tipo de catástrofes, ellos se quedaron sorprendidos de la magnitud. La magnitud, sí. Sí. Entonces, bueno, mira, de verdad que es bastante interesante lo que nos está comentando Guillermo. Vamos a ir rápidamente a música y ya regresamos, señores. Cada estas situaciones que suceden hoy en día aquí en Venezuela, menos más estás acá para que nosotros no caigamos también, no nos quebremos como una galleta, como decía mi hermano, porque por muy grande que tú seas, por muy fuerte que tú seas físicamente, las emociones te quiebran por momentos e incluso
que no te dejan ni siquiera moverte de tu habitación, de tu cuarto, de tu casa, para seguir en tus labores normales que hay que seguir. Porque voy a rezar algo que alguna vez escuché de boca de mi papá, en paz descanse. Él decía, hay gente que dice, vive la vida, ¿no? Que se vive una sola vez. No, realmente lo que es una sola vez es la muerte. La vida es todos los días. Y la vida sigue todos los días. Vive la vida todos los días. Porque la muerte es la que es una sola vez. Después que ocurre la muerte ya no hay más nada que hacer. Entonces, en este caso, en este proceso, tú dices, bueno, todos aquellos que quedamos aquí todavía sentimos ese dolor, a pesar de que no son familia, a pesar de que quizás no sean sangre directa, te está doliendo bastante. Cuando te duele un hijo ajeno, cuando ya eres padre, dicen por ahí, pero aún sin ser padre te duele el hijo de otro. Aún sin ser papá, mamá de alguien, tío de alguien, te duele por lo que está pasando esa otra persona. Cuando ves la cara de una persona sufriendo porque ya no está un familiar, porque pasó por todo lo que pasó. Y Venezuela no le es extraño este tipo de eventos, quizás los dos terremotos sí, muy nuevos para nosotros, pero en el 99 también ocurrió un deslave en La Guaira, donde la zona cero es allá, y la gente venía de sobrevivir eso, de quizás ya un poco dejarlo atrás en el pasado, solamente como un recuerdo triste, y vienen y ponen ese destello de nuevo de energía que están acá parecidas a lo que se vivió en ese momento. He visto videos, infinitos videos, dejé de ver redes sociales, no me metí más en redes sociales porque me estaba afectando en Por mi día a salud mental, día, hermano. me estaba afectando en mi día a día y le pasa mucho en este momento, ¿no? Y fíjate, en La Guaira, en el 99, recuerdo el caso de un señor que tenía sus dos hijas de la mano y ya las hijas no estaban vivas y él seguía agarrando sus dos hijas. De hecho, él tenía un monumento en La Guaira. Y él fue a rescatar gente en esto que pasó. Él fue como colaborador, como, ¿cómo le llaman? Como Voluntario. voluntario a trabajar en La Guaira, porque él pasó por eso desde el 99. Y en este accidente también pasó casi que lo mismo. Una persona también, una señora con sus dos hijos de la mano, y ya las hijas no estaban, tenían solamente las extremidades de las niñas, o de los niños, no sé. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, ¿dónde? O sea, yo llamé a Richard, recuerdo, al día siguiente que todo pasó, o a los 2 días, porque para mí todo se multiplicó por 20 al día siguiente. Cuando el temblor, yo iba manejando y para mí fue un temblor más. Resulta que cuando ya después avanza la noche y avanza el día siguiente, para mí todo se multiplicó por 20. Era increíble cómo todo era un caos. Y llamó a Richard, Richard, hermano, vamos a hacer algo, vamos a hacer lo que sea. Y él me dice, hermano, tú lo que tienes es que, por tranquilidad, no vayas, o sea, es verdad, a veces el que no está preparado lo que hace es estorbar más que ayudar. Y en ese momento yo no tenía ni las herramientas, ni quizás la fuerza mental, porque no había visto eso, hasta lo que te voy a contar luego. Y Richard me dice, bueno, haz algo, acércate a un centro voluntario, acércate a un sitio donde tú puedas colaborar con algo. Total que sí hice eso, sí bajó un poco, pero aparece Scarlett, que ha sido para mí bastante de fuerza emocional por muchas cosas que le he acompañado, muchas cosas que hemos hecho juntos, y me dice, bueno, vamos a visitar zonas más cercanas, vamos a recolectar esto y vamos. Y esto cuando yo fui, pues esta Scarlett que me puede dar la razón o no, puede decir si miento o no. Yo llegué al sitio y solamente apoyar, ni siquiera fue una cosa de que voy a bajarme a meterme en algo que no sé. Me dice baja, yo bajo, me dice monta, yo monto y callado. O sea, mi concentración era simplemente estar ahí acompañando a Scarlett, que ella sí tiene un pie de plomo para aguantar ese nivel tan grande que creo que te pegó luego, no sé, o si no te pegó, pero estar ahí no sé, no es tan, o sea, no es como dicen, yo voy a ayudar, yo voy para allá, yo puedo mover una piedra, yo puedo, tú eres bombero, eres psicólogo, si mueves una piedrita que no es y pasa otra cosa que no tiene que Sí. pasar, entonces todo eso está en tu mente. ¿Y cómo haces tú? Yo prefiero, dime, haz esto, yo lo hago, porque estar ahí en esos lugares donde la gente está afectada, porque está afectada por algo que vivieron de primera mano. Nosotros, yo voy a decir que yo no viví un desastre estructural en mi hogar, pero toda esa gente que sí, toda esa gente está con el miedo de que si mueves una piedra, o mueves una viga, o mueves una palma, o mueves un árbol, lo que esté por ahí cerca, puede ocurrir otra cosa peor. Y corrígeme si me equivoco, porque creo que no sé si estoy mal con lo que estoy diciendo, pero para mí es muy delicado cuando no tienes ese entrenamiento que decía Richard, o preentrenamiento, porque cuando yo estaba en la escuela o en el colegio, alguna vez nos dijeron, bueno, vamos a hacer un simulacro de incendio, y salíamos del colegio. Pero en el colegio acá, que yo recuerdo, a mí no me enseñaron a usar un extintor, o no me enseñaron a buscar una manguera de incendio.
y hay una cultura que tenemos que ir desarrollando dentro de lo que es la sociedad venezolana, porque fíjate, yo recuerdo que alguna vez adquirí un apartamento y estando en el apartamento te entregan un manual de uso del apartamento, no es mentira, te dicen, tú esta viga no la puedes tocar, esta pared no la puedes mover porque esto es Estructural, estructural. y Y yo recuerdo que llegando ahí, ya las mangueras contra incendio, las mangueras que usan los bomberos en ese caso, no estaban, porque estaban guardadas en un cuarto. porque se les Entonces está roban. nada más la vitrina. Ujú. Entonces, imagínate, todas estas cosas que están ahí por algo, fíjate, tiene que pasar para que siga ahí, ¿no? Yo creo que la cultura debe estar ya desde hoy, desde, no sé, desde hace mucho tiempo atrás, pero más hoy en día que estamos viendo por esto, donde la cultura sea, si está la manguera ahí, déjala ahí. ¿De qué te sirve moverla o encerrarla con llave? O el extintor está ahí por una razón, para usarse. El extintor se usa de muchas maneras, creo que es inclinado, recto, de frente, de lado, no sé, tantas cosas como se usan esos extintores, dependerá del incendio que está ahí El tipo de y el incendio. tipo de incendio, y nosotros no tenemos una cultura de eso. Nosotros decimos, búscate una pexicola y apaga el fuego que está ahí, o échale tierra, o échale agua. El agua es un alimento para el fuego en ciertos momentos, en ciertas Sí, oportunidades. dependiendo del tipo de incendio. En el el agua. laboratorio de química, tú también viste el laboratorio de química, ahí te decían, el aceite no lo alimentes con Ujú. agua porque aviva los fuegos. Correcto. Entonces, son muchas cosas que quizás nosotros vimos un poquito, pero no tenemos la práctica como para hacerlo. Y creo que tú dijiste algo que no recuerdo el nombre, no recuerdo cómo fue que lo mencionaste, sobre las comunidades. Brigada. Las brigadas. Brigadas, Sí. eso, brigadas. Ese tipo de brigadas creo que existen en otros países, podrían existir acá también. Totalmente. Entonces, De hecho, en Venezuela, tener una brigada en las empresas es obligatorio. Correcto. Lo que pasa es que, claro, la cultura está para una empresa, un corporativo, pero ¿qué pasa Con una residencia. con una residencia? Un condominio. No hay el conocimiento, no hay el adiestramiento, no hay alguien preparado que pueda ejercer ese trabajo, a menos que venga a trabajar en una empresa y tenga el adiestramiento, pues si no, no. Correcto. es verdad, toda la razón. Y también como que no estamos preparados las personas que, por ejemplo, cuando ponemos el ejemplo de una residencia, o no tenemos la conciencia de lo importante, o no la teníamos, porque espero que con esto se tenga, ¿no? De lo importante de tenerla, porque a lo mejor hay alguien que tenga la iniciativa, pero, ¿sabes? Uno no se involucra con eso, porque Ujú. uno está en su quehacer cotidiano y Ay, qué quizás, mira, flojera que lo haga sí, el no, otro. Sí, que sí. lo haga el otro y Tal todo cual. esto. Pero quiero rescatar un poco y hacer un poco de foco en el tema psicológico, Felipe. Tú compartiste y te agradezco bastante lo que fue esas primeras horas para ti con respecto a lo que pasó. Y era una necesidad que tú tenías que no sabías cómo administrar, ¿Cómo canalizarla? cómo canalizarla, ¿no? Y te hago un paréntesis ahí para que sigas con Sí, eso, adelante. que esa noche no dormía, intentando pensar en qué hacer al Correcto. día siguiente, qué puedo hacer, por qué no me voy para allá, por qué no estoy allá. Llamé a Richard, que fue una de las personas que me atendió de primera, porque mi hermano me decía, hermano, tú eres grande, tú eres fuerte, pero te vas a quebrar estando allá. Y no fue mentira, así fue. Me quebré como una galleta, honestamente. Y continúa, Richard, perdón. No, por que eso interrumpir, precisamente es lo que, digamos, uno de los fines de este encuentro hoy con Guillermo, es poder que veamos las herramientas de alguna forma o que nos identifiquemos con cualquier cosa que estemos exponiendo acá para poder identificar el proceso y poder trabajarlo. Y si hay un mecanismo que podamos nosotros compartir acá para que eso se exprese y puedas tener un poquito de tranquilidad, porque no fue del todo quizás esa conversación que tuvimos, pero esa necesidad que se confundía con frustración, digo, con Sí, ansiedad, claro, porque yo estaba con buscando ¿qué reclutar hago? a mis amistades, digamos, perdón, va a sonar un poco quizás machista, no soy machista, pero estaba como buscando reclutar a personas, a hombres fuertes, que yo viera así como que capaces de mover una piedra, y sé que las mujeres lo pueden hacer, pero el tema de que yo soy de mucha energía, digamos, femenina, porque aquí lo hemos dicho bastante, que soy bastante sensible con ciertas cosas, pero me siento fuerte, me siento capaz de mover algo así como una mujer también lo puede hacer. Yo estaba en ese proceso mental en el que no sé qué hacer. Correcto. Déjame llamar a todos estos hombres que yo conozco, que tengo en mi lista de contacto. Entre ellos, lo primero que llamé fue a Richard. Y dije, algo podemos hacer, podemos mover, podemos hacer, no sé, tantas cosas que podemos hacer. Y resulta que quien me dio a mí, me dio las palabras con lo que puede bajar un poquito ese nivel de estrés que tenía, de ansiedad. Pero resulta que el plomo y la fuerza estaba en Scarlett, que Scarlett me llama, vente, vamos a buscar esto, vamos a llevar esto, vamos a hacer aquello, vamos a darle plomo. Entonces yo, bueno, vamos de una. O sea, en la acción
En la parte operativa, tenía el apoyo en este caso de Carl. En la parte, digamos, como que buscando una salida en ese momento de estrés emocional, Centrarte. estaba sentarme, estaba Richard, que lo llamé. Por otro lado, llamé a mi hermano, que él es como, hermanos somos hermanos y nos decimos tantas cosas, y entre esas me dijo, tú eres una galleta, te vas a partir en dos. Y este término quizás muchos se sintieron así porque tú puedes pasarte horas metido en una obra construyendo, o en un gimnasio, o levantando, qué sé yo, bloques o cemento. Pero en ese momento, cuando estás ahí levantando porque estás buscando algo, algo que respire, algo que se Ujú. mueva, eso es, creo que letal para las emociones, ¿no? Sí, Guillermo, quería preguntarte, ¿cómo fue para ustedes o para ti cuando esos primeros momentos cuando, o sea, te llamaron para ir a la zona cero, digámoslo así como lo llaman, para ser voluntario con lo que tiene que ver con bomberos o directamente con lo psicológico? Fíjate, a mí el terremoto me agarra sacando el carro de mi casa. Yo vivo en una casa de una planta. Y justamente cerré el portón y escuché un ruido ensordecedor que yo decía, ¿qué es esto? Y seguidamente empezó a temblar. A los 30 segundos, yo decía, esto está durando demasiado y es demasiado fuerte. Mi mente lo único que pensaba en ese momento, yo decía, Dios, ten misericordia, y pensaba, ¿dónde está mi uniforme? Porque yo lo único que tenía en mente era uniformarme y presentarme en mi estación de bomberos para la necesidad del servicio que se estaba presentando. Esa era la única cosa que yo tenía clara. Mi mamá salió desesperada, los vecinos, llorando, impactados. Luego que todo cesó, como a los 10 minutos que estuve allí tratando de contener, hice un chequeo rapidito en la casa, gracias a Dios no pasó nada. Subo al techo de la casa para ver la panorámica de la ciudad, a ver si había alguna estructura colapsada. Gracias a Dios dije, todo está tranquilo, al menos aquí en Valencia, voy a reportarme a mi comando. Y cuando yo agarré a mi mamá y la miré a los ojos, le dije, tú sabes qué debo hacer. Ella entró en pánico. No me dejes, por favor, que no sé qué cosa, que espérate, que esto, que lo otro. Y le digo, tú sabes que debo hacer algo que va más allá de mí y que tengo que hacerlo, porque es mi Es como tu deber, responsabilidad, ¿no? y no solo mi responsabilidad, es mi deber moral y espiritual, es mi vocación Y disculpa, es una necesidad que humana, surgía de Lógico. ti, humana. que ahí Y ahí ahí entramos en la quiero parte entrar, humana. ahí que Exacto. era la necesidad que él tenía, que Exactamente. no, en Claro, su momento Exactamente. no sabía cómo atacar eso. exacto, A canalizarlo. canalizarlo, Yo correcto. desperté y la primera que veo a mi esposa, a mi hija, y le dije a ella, tengo que hacer algo, me quiero ir porque, claro, estábamos viviendo también un momento triste porque nuestra familia estaba en La Guaira y perdimos familiares en La Guaira. Entonces ella me dice, sí, anda o dale, hay grupos. Pero después me dice, pero tenemos una niña pequeña y si te pasa algo allá y terminas entorpeciendo, por no decir otra cosa, ¿cómo vamos a hacer acá contigo allá? La preocupación va a ser muy grande. Claro, si yo me iba, lo que te pasa contigo y tu mamá, ella estaba preocupada, me pasaba en mi casa con mi familia que está, Total. si yo me voy de lleno en ese momento, que fue el segundo día, creo que dije, comenté, o el primer día, ella se iba a quedar con una preocupación quizás más grande de la que yo tuviera estando allá. Y sí, pues es difícil, más en tu posición como un responsable de la seguridad en esos momentos, porque tú eres el bombero, el policía, el rescatista, el voluntario, tienen esa responsabilidad tan grande de que de ellos depende Es un llamado, es un llamado. Menciónanos eso, Es un Guillermo, llamado que tenemos. No todas las por personas. conocimiento nuestro, tú lo dijiste antes de comenzar a salir al aire, ¿cuáles son los organismos que están Constitucionalmente, correctos? Díganos la eso. Constitución establece 4 organismos de protección ciudadana. ¿Cuáles son esos organismos? El CICPC, que es la Policía Científica y de Investigación. La Policía Nacional Bolivariana, con todas sus divisiones. ¿Ok? Bomberos y Protección Civil.
Según la Constitución, esos son los 4 organismos de seguridad ciudadana. Ok. Bomberos y policías son los primeros respondedores. Y el campo, según el marco jurídico en Venezuela, quienes debían responder aquí en esta calamidad es bomberos y policía. En ese momento, En toda emergencia, bomberos y policías son por ley los primeros respondedores. Ok. Protección civil es importantísima, pero su función es posterior a la respuesta primaria, a la primera respuesta, porque ellos son administración de emergencia y desastre. Ellos son los que se van a encargar de las evaluaciones de daño y las evaluaciones de necesidades, lo que es el EDAN. Se van a encargar de todo lo que es administrar la ayuda humanitaria, hacer las inspecciones, las evaluaciones de terreno y toda esa parte. Guillermo, te Todo lo pregunto algo. posterior. Te pregunto Sin algo. em- ajá. ¿Quién da las directrices? Una vez que intervienen esos organismos, digámoslo así, esos organismos dan las directrices, digámoslo así, a cualquier otro organismo de apoyo, llámese militares, llámese Guardia Nacional. Ellos son los que... ellos deberían apegarse, y de hecho lo vivimos, quienes deberían, y nos pasó, quienes deberían asumirse y sumarse bajo las directrices de los bomberos son los policías y los demás organismos, porque somos los que técnicamente conocemos cómo están se debe preparados para eso. exactamente Actuar. mira, actuar. Exacto. Vámonos un momentico, bueno, muchachos, vámonos un momentico a música. Ya regresamos, estamos aquí con Guillermo Sifontes, psicólogo, bombero, voluntario, y ya estamos hablando de lo que tiene que ver con la salud, las emociones, todo esto psicológico que nos afectó. Pueden escribirnos a través de la página, ya vamos a leer la página. Vamos un momentico a música y ya ya regresamos. venimos. Personas sienten que si desisten de hacer algo, las invade como un sentimiento de culpa, las invade como un sentimiento de que, mira, no puedo dejar de ayudar, no puedo detenerme porque es que la tragedia no fue ese día, eso continúa. Correcto. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos abordar estas personas que tienen este tipo de pensamiento? Ok, fíjate, como les decía, un tipo de evento como este genera en todos los seres humanos un shock que es un estado alterado de nuestro funcionamiento cognitivo, porque emocionalmente se prende la alarma, que es la amígdala cerebral, que es el centro de mando emocional que tenemos en nuestro cerebro. En estos estados de shock y de conmoción, nuestro juicio práctico, nuestro juicio de la realidad, nuestra toma de decisiones, se ve alterada. Claro, no es lo mismo la alteración que tiene el que está en Valencia al que está en la escena, Eso te iba a decir. ¿ok? No es igual, pero colectivamente Venezuela, y yo puedo decir inclusive el mundo, está en un estado de shock Claro. con respecto a lo que ha pasado. Y obviamente somos seres humanos, y una de las cosas que tenemos los seres humanos es que somos eminentemente sociales. Y esa empatía, esas neuronas espejo que tenemos, nos conectan con el dolor y el sentimiento de otros. Porque tengo hijos y pienso en los hijos del otro. Sí. Y me identifico con el sentimiento que tiene el otro, el dolor que tiene el otro, porque pienso, y si me hubiese pasado a mí, ¿cómo estaría yo? Entonces, esa semejanza que compartimos como parte de la misma especie, Homo sapiens sapiens, nos conecta y al final nos resuena el dolor de las otras personas. Entonces, nos dividimos. ¿Dónde estar? Esa es la Cuidando mi familia. Pues yo, por ejemplo, decía, yo tenía el conflicto, me voy, dejo a mi mamá y mis vecinos preocupados, pero soy bombero, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomar? Entonces, es un momento de mucha dificultad. ¿Cómo aporto? ¿Cómo ayudo? Todo el mundo se sensibiliza de tal manera que actúa emocionalmente. Y a veces no razonamos cuál es la ayuda más conveniente, de qué manera. No vemos a largo plazo, mediano plazo, que esto es un proceso, que estamos en las primeras fases, pero aquí estamos hablando de un tema, y aquí entro desde el punto de vista social,
de la psicología social, y lo veo desde el psicólogo y el comunicador social, epa, aquí hay un problema social enorme, porque aquí van a haber personas desplazadas que quedaron literalmente sin nada, y de todos los estratos sociales. ¿Y qué va a pasar con ese gentío qué va a pasar con ellos? ¿Quién lo acoge? Un solo estado, una sola ciudad no puede asumir eso porque colapsaría. Entonces hay que repartir esa gente y eso va a tener un impacto también. Ahí voy a entrar un poquito, a meterme un poquito porque todos aquí creo que estábamos ya conscientes, teníamos edad consciente cuando en el 99 pasó eso y le llamaban como ahora damnificados a todas estas personas y los reubicaron en Maracay, en Caracas, Correcto. Aquí en en Valencia Suárez, estaba en ahí Valencia. En la en la vida. Villa En mi Olímpica. colegio llegaron varios niños que el también, Parque Bicentenario. y personas que, en Maracay hay un sitio que se llama Montaña Fresca, que fue donde hicieron unos edificios para llevar a esas personas que Correcto. quedaron sin hogar. Correcto. Y sí es de verdad, sí es cierto que, o sea, conocí varios que ya estaban ahí y al año vendieron y se fueron de nuevo a La Guaira, porque ellos, o sea, para ellos La Guaira era su cuna, su sitio, su vínculo, entonces, su hogar. y regresaban allá, y de ellos quizá vivieron el doble accidente, es el 99 y el de ahora. No sé si llamarlo accidente o incidente, porque no sé cómo sería el siniestro, Sí, sí. del temblor y Un desastre, el eso ave. es un desastre natural. Bueno, esa reubicación afecta tanto al que está reubicándose como al que está ahí Correcto. esperando la reubicación, porque yo recuerdo que en mi salón habían dos niños que estaban llegando y no se llamaba bullying, en ese momento no le decían bullying, no sé si se llamaba, pero no le decían bullying. Entonces tú veías como otros niños que no tenían esa madurez para no meterse con alguien que había sido afectado por este tipo de situación y los trataban como que tú eres tal, tú eres esto, tú eres aquello. Exactamente. O sea, entonces también es como que afecta lo que tú dices a nivel social. Somos conscientes e inconscientes de algunas cosas. Y estas personas que llegaban ahí, podía ser como que alguien se cambió de ciudad y todo. Correcto. Pero El nuevo, Ajá, pero no conozco el origen, exacto. ni qué razones te trajeron para acá, pero es el nuevo. Exactamente. Y todo lo nuevo generalmente genera rechazo, Exactamente. miedo, Exactamente. duda, desconfianza. Y eso es precisamente lo que va a pasar con esta gente. Hay que integrarlos. Entonces, administrar la emergencia, administrar el desastre. Si yo di alcohol, gasas, latas de atún y tal y qué sé yo, y di todo lo que podía dar de una sola vez, mal hecho. Porque ahora es cuando se va a necesitar. Claro. Qué bueno que te arriesgues a decirlo así. Qué bueno. Claro, porque es que hay que estar Porque a la consciente que gente esto es hay que algo a hablarle largo así. plazo. O sea, a la gente que Esto es hablarle así. una tragedia mayúscula. Aquí estamos hablando de vidas. Aquí estamos hablando de traumas, No, de y que estrés tienes que curarte postraumático. tú, Guillermo, también. Para poder ayudar, tú tienes que estar sano, claro. tienes que estar bien para poder ayudar. Correcto. Si tú estás desgastado, si tú estás psicológicamente afectado y no te das cuenta, va a llegar un momento que te va a pasar una factura y Totalmente. tu necesidad primordial, que es ayudar, no vas a poder cumplir la cabalidad. Yo estoy esperando esa factura, en mi caso estoy esperando esa factura porque yo me quedé en casa. En el primer momento, cuando todo el mundo estaba movilizándose hasta Claro. allá, pese a que después tuve la movilización a los días, pero muy avanzados en días, yo sentía que tenía que ir. Y era dividirme, cómo divido o cómo hago. O sea, mi responsabilidad es mi casa, con niños en mi casa y solamente niños y mujeres en mi casa, o irme hasta allá, porque lo que éramos, los que estamos responsables de nuestra familia, muchos estaban tramitando el traslado de uno de los que pereció allá. Y yo decía, tengo que irme para allá también. Ajá, pero ¿cómo dejo yo de ser responsable de lo que está pasando en mi casa? Entonces ahí yo siento que me va a pasar factura en algún momento eso. No, escúchame, Felipe, No. es muy Eso importante. hay que trabajarlo, Es muy Felipe. importante lo que tú acabas de compartir y te lo agradezco porque es que es un tema de cómo tú tomes eso. Claro. Eso hay que trabajarlo, Hay que ese trabajarlo, proceso, claro. porque escúchame, tu familia, tu esposa, Es tu primera hija, responsabilidad. Mis sobrinos están en ese momento escúchame ahí. algo, son víctimas indirectas de Claro, eso también. claro. Y tú estando allí, estás ayudando Soporte emocional. como un soporte emocional. Claro. Guillermo, puedes tú ampliar la Claro, información. totalmente. ¿Sí me entiendes? Y tú no estás porque consciente de eso. Tú eres la seguridad, Total. tú eres el anclaje.
tú eres la estabilidad, tú eres el hombre, El el pilar. fuerte, el pilar. Te vas, te pasa algo, ¿cómo quedan ellos? El solo pensarlo ya genera una gran vulnerabilidad en ellos. Claro. ¿Ok? Entonces, Nervios, nervios, ansiedad, claro, ¿qué ansiedad, vamos a hacer? angustia, que te Todo vaya a eso. pasar algo. O Entonces, sea, la importancia de claro. tú quedarte, disculpa que te interrumpa, es súper grande, Súper tanto como grande. irte para es allá. correcto. Es evaluar en qué momento vas a estar en qué rol. Bueno, en este momento mi prioridad o lo que la situación amerita es que yo tenga mi rol en mi casa de Correctamente, padre. correctamente. Bueno, ya tengo todo, mi gente está estabilizada. Bueno, en este momento voy a mi rol de atender mi necesidad de apoyar a Pero afuera. hay un Correcto. cargo de conciencia aún en mí, o no sé si llamarlo cargo de conciencia o llamarlo como algo que no cumplí, que era porque no me fui al día siguiente, ¿me entiendes? Que no me fui hasta allá, que no hice lo que en mi mente estaba toda la noche, vete para allá, arranca para allá, camina Claro. para allá, dale para allá. Entonces me quedé. O sea, estoy bien porque me quedé, o sea, siento que hice bien, como estamos hablando acá, pero todavía hay algo en mí que me dice, ¿por qué no estuve ya desde el primer día? Como por ejemplo el primo de mi esposa, que tiene todos estos días allá sin descanso alguno, a pesar de que, como dice Richard, ya su cuerpo está pasándole una factura de cansancio, pero está ya metido todos los días intentando, porque de todos estos días todavía hay gente de nosotros, de mi familia, que sigue bajo escombro. Entonces sigue ya buscando sin importar, porque ya sabe que lo que no va a encontrar signos de vida, va a encontrar es personas que ya perecieron Totalmente. allá adentro. Y sigue ahí dándole y trabajando y Pero ¿por qué no ha le parado. pones más? O ¿cuál es la necesidad que tú tienes de colocarle más ponderación, Exacto, más no valor sé, a no lo eso sé cómo que a que tú equilibrarlo. aquí te reconoces como una persona que se movió con una emoción de querer ayudar? Quizás no tuviste en el momento todas las herramientas adecuadas o todo presto para eso, pero no te quedaste paralizado. Claro. Fuiste a un centro de Exactamente. acopio, ayudaste, apoyaste. Exactamente. Tú no puedes infringirte ese autocastigo. Claro, y ¿Me exacto. entiendes? Fíjate, te voy a hablar de mi testimonio personal, porque yo me identifico con lo que dice, porque estuve y he estado y estoy en el mismo proceso que tú, siendo bombero y siendo psicólogo. Primeramente soy ser humano y vivo los mismos procesos que tú. Yo me voy a mi cuerpo bombero, pero mi cuerpo bombero responde a un municipio y a una universidad. ¿A quiénes son los primeros que tenemos que atender? A ellos, porque están en pánico. Hay que atender, hay que hacer inspecciones, muchas inspecciones, y el trabajo era abrumador. Y yo pensaba todo el tiempo, ¿por qué no nos vamos ya para La Guaira? ¿Por qué no nos vamos ya? Pero comprendía que en Nagua había gente que también necesitaba de nosotros. Y la Universidad de Carabobo necesitaba de su cuerpo bombero para evaluar las edificaciones, tranquilizar a la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes. Necesitaban especialistas, Claro. necesitaban nuestro apoyo, porque la zona más afectada fue La Guaira, Tucacas, Puerto Cabello, Morón, ¿ok? Pero también teníamos una responsabilidad que cumplir con nuestro municipio, con nuestros vecinos, Y con la parte psicológica. y con la parte psicológica. Y Claro. allí cumplimos. Y cuando vimos, Disculpa, hay gente que murió de infarto. Sí, Totalmente. en San Diego pasó eso. totalmente, Sí. Tú estuviste en la, bueno, la Universidad de Carabobo, mi facultad, mi alma mater, digo yo, porque yo no terminé allá, pero... pero es tu mi- alma mater, mi claro alma que mater sí, claro que sí. fue el edificio de ingeniería, Total, facultad de ingeniería, y creo que allá total. donde Y yo estuvo... estuve allí, lo vimos, se hicieron las inspecciones. Pereció alguien ahí. De hecho, ¿no? yo usé ese ascensor en su Sí, momento cuando sí, funcionaba. creo. ¿No? No, No, no. Ah, bueno, Ah. No. escuché algo de eso. Y yo en algún momento cuando llegué nuevecito en el 2004 o 2003 a la Universidad de Carabobo, usé el ascensor de Cuando yo ingeniería. llegué ya no existía. Que ese edificio paró de existir, dejó de Correcto. funcionar porque se cerraba al final, ¿no? Entonces, Sí. yo imaginando todo eso, recordando el pasado, con eso no se usaba. Y fíjate, se vio afectado ese edificio y tú estabas ahí, entonces tú pudiste ver de primera Sí, mano. claro, eso leído. claro. De hecho, estuvimos varias comisiones haciendo inspecciones y fuimos a fase, a educación, A a ciencias sociales. económicas y sociales, ciencias jurídicas y políticas, ingeniería, todo el área de FACIT. Fuimos a todas las áreas de la universidad, el rectorado inclusive.
¿Y cuál Y sería el también menos se hicieron afectado? en la Morita, en nuestro campus La Morita. Ya está así. Entonces, contabilidad. nuestra responsabilidad es habilidad para responder. ¿A qué? A la exigencia del contexto, a lo que tú te comprometes. ¿Estás habilitado? ¿Tienes la habilidad de responder a ese compromiso? Y nuestra responsabilidad era con el municipio y con la universidad. Repite eso, ¿no? Responsabilidad, ese concepto. Habilidad. Responsibility. Responsabilidad es la habilidad de responder. Es la capacidad de dar respuesta a nuestros compromisos y al contexto. Entonces, si yo no soy responsable, es decir, que no estoy respondiendo a los compromisos que tengo de manera adecuada, yo estoy siendo irresponsable. Así es. ¿Ok? Bien, vámonos rápidamente, un break a música y ya, señores, ya regresamos. Personas que buscan de aprovecharse de ciertas cosas, como por ejemplo el apoyo que da una persona que quiere apoyar a alguien afectado, y hay personas que también quizás, no sé cómo llamar, necesidad, o están dentro de su necesidad, que no fue el accidente, que no fue Pero el tienen Correcto, pero tienen la necesidad. y entonces exacto. también se benefician un poco de estos Exacto. apoyos que están Felipe, dando te voy personas. a hacer un paréntesis aquí rapidito que Ujú. quiero comentarles una anécdota y me gustaría que le dieras unas palabras a estas personas Ok. de esta anécdota que te voy a dar. El segundo día nosotras, un grupo de chicas, no sabíamos qué hacer, pero teníamos que hacer algo. Éramos 3. Nos fuimos a la casa de una de ellas y empezamos a escribir en las redes, este es un centro acopio, una casa. Ujú. Y con todos nuestros contactos cercanos, la gente llegó, muchos insumos, muchas ayudas, tal punto que mi carro ya estaba full y yo tuve que llamar a otra amiga para que me ayudara a llevar todo porque se nos salió de las manos, ya no cabía nada en los 2 carros. La muchacha era muy dada, hicimos un montón de arepas entre las 3. El esposo de una de ellas iba y compraba cosas con el dinero que le pasaba a la gente. Éramos nosotras 3 y el esposo. Después que pasa todo esto y vivimos el aprovechamiento de la sociedad de la zona de Urama, Morón, del momento, porque pues obviamente había gente afectada que Total. no pudimos llegar en las primeras 48 horas porque el que desconoce lo que estaba pasando simplemente pasa por la autopista y ves a un montón de personas que están tiradas en el piso, tú crees que ellos son los necesitados del terremoto, no estoy diciendo que no sean necesitados, porque pues sí lo son, pero del terremoto tú entregabas la ayuda ahí y Claro. pensando que Claro. pues tú como buen samanitario, tú lo que quieres es como entregarle la ayuda al que tú crees que es el que está Claro. necesitando. Esta chica, en la siguiente ronda, así como a Felipe que le digo, vamos, no sé qué, no me quiso acompañar. Y no me quiso acompañar porque ella quedó tan devastada de lo que vio que ella dice que ella se sintió usada, se sintió utilizada por las personas que realmente no estaban necesitadas y que ella no quería seguir haciéndome nada. Y ojo, sentí que era una persona con la que yo podía haber trabajado de codo a codo, porque la chama desde el minuto 1 que yo fui a su casa, porque era su casa, Ok. agua, lo que fuera, la arepa, vamos a hacer no sé cuántas arepas, lo que fuera, ella estaba ahí al 100 para ayudar. Y después de ese día no quiso ayudar más. Entonces yo quisiera, porque estoy segura que no es la única persona. De hecho, te cuento, yo también quedé tan desmoralizada ese día que estaba frustrada. Lo que pasa es que yo, bueno, le di un giro y dije, bueno, aquí no fue, ahora me voy a una organización donde sepan para dónde ir y caí en careta. Correcto. Pero el punto es que estoy segura que así como ella, como mi amiga y como la otra chica, que quedamos desmoralizados porque vimos las personas que se aprovecharon, no quisieron ayudar más. Y yo quisiera que le dieras unas palabras, porque ya yo las di, pero no es lo mismo. Desde el punto psicológico, ¿qué harías para esas personas que ya no quisieron seguir ayudando y por qué deberían sí seguir? Ok, fíjate, yo te voy a hablar desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista de la sociología. No podemos separar el contexto y la realidad socioeconómica que vive Venezuela y ciertas zonas de lo que sucedió, porque ese es el contexto. Y antes de que hubiesen los terremotos había gente pasando necesidades en esa zona.
Y cuando sucede el terremoto, se suspende los servicios. No hay agua, no hay electricidad, no hay nada. Entonces, ¿qué hambre, qué hambre, qué hambre? Y aquí es donde nosotros tenemos que actuar como seres humanos. ¿Qué hambre es más legítima? ¿La de el que vive en el ranchito que no se cayó? ¿O la que vive en el edificio que se cayó y sobrevivió? Son seres humanos iguales y están afectados. No de la misma manera, pero tu ayuda está aliviando el hambre. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Cuando vamos a rescatar, vamos a trabajar como voluntarios, vamos a hacerlo desprendiéndonos y entendiendo que en ese momento hay personas, y aquí voy a citar a Maslow, que es un psicólogo americano humanista, fue el padre del humanismo, que plantea una pirámide de necesidades. Cuando tú no tienes las necesidades básicas cubiertas y tienes un hambre y necesidad y tienes a tus niños que necesitan comer, van a buscar la manera de obtener el alimento. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es un aprovechamiento malsano o es una necesidad no genuina de esas personas? Obviamente, esas personas están allí también afectadas de manera indirecta, pero tienen hambre y el hambre es real y tienen necesidades profundas y esta situación va a agravar más todavía esa zona, ese lugar, esa comunidad. Entonces, cuando ayudemos, de repente no vamos a tener la necesidad de llegar a la zona cero. Y lo que trajimos para ayudar a la gente a la zona cero se nos va a acabar kilómetros antes. Sí, es que eso Pero pasó. tenemos que darnos por servidos, porque pudimos ayudar. En mi caso yo no me sentí servida en ese momento. O sea, yo sentí frustración, ¿Por qué? y de hecho eso creo que fue lo que me dio la energía para buscar qué más hacer, porque yo decía, Claro. no llegué a donde tenía que Claro. llegar, ¿qué más puedo hacer? Porque mi frustración era el punto que yo decía, me quitaron las cosas las personas que no Claro, necesitaban. totalmente. Ese fue el pensamiento que tuve en un inicio. Ya después con tantos días de ir, trabajar, ver toda la necesidad que hay, dije, ok, sí. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy importante aquí, La Guaira, está destruida. Destruida. totalmente. Pero hay unos lugares aledaños Ujú, que, como Naiguatá, ujú. que a ellos no se les cayó nada. Pero su gente trabajaba en La Guaira, Correcto, es que su por eso gente se compraba los medicamentos, la comida Pues, en La Guaira. se destruyó el ellos aparato productivo, económico, Exacto. la economía se Y afectó. ellos trancaron esa vía porque la vía completa se destruyó y esa no había paso. De hecho, nosotros pasamos porque andaban con Caritas. No se podía pasar para allá. No sé si andabas ese día con nosotros, No. el día de Caritas, el día de Naiguatá, ¿no? No. ese Bueno, día el no. día de Naiguatá, nosotros nos dejaron pasar porque de verdad hallábamos la ayuda humanitaria y ese lugar estaba totalmente cerrado, no había paso. Y yo pregunté, en mi ignorancia, ¿por qué vamos a traer ayuda para acá? Ujú. Un camión completo, porque Ujú. llevamos un 350 full de ayuda. Si aquí no es, digo yo, en mi ignorancia, porque Ujú. mientras vamos, ya acabamos de pasar por la zona cero donde estaba todo devastado y solo ahí llevamos hidratación en ese momento. Ujú. Y todo el camión se fue para Naiguatá. Y yo decía, ¿pero por qué? Y ahí me explica el padre. Porque ellos no tienen trabajo, Correctamente. no tienen Exactamente. luz, porque ya no tienen dónde ir a comprar un medicamento, porque el Correctamente. medicamento lo compraban en la farmacia que se cayó Correctamente. y la comida la compraban en el supermercado que se cayó. Y ahí Correctamente. entendí y dije, ok, Porque es precisamente cuando no vemos las cosas interconectadas, cuando vemos todo individual. Ah, a él no se le cayó la casa, yo no le doy el agua. Epa, toda La Guaira y todas esas zonas están afectadas, directa e indirectamente. Ahí se dañaron servicios públicos, actividad económica, escuela, todo lo normal. creo que Y las que no se afectaron, porque no se les cayeron las estructuras, ¿a dónde van a trabajar? O sea, no, y lo mismo pasa en Morón, que yo, de hecho, cuando fui con Felipe, yo iba, no, yo quiero que me lleves, no quiero dejar el agua en cualquier lado, porque yo llevé mi carro full de agua que nos donaron en una embotelladora, y yo dije, yo conseguí un contacto, pero dice, no me va a volver a pasar lo que me pasó el primer día, yo me voy a ir y le voy a entregar el agua casa por casa, y así lo hicimos, casa por casa. Yo me llevé un chico que me guiaron en una moto,
él me iba llevando a las casas que estaban caídas, a las casas, y ajá, se les entregó, pero después decía, yo veía a la gente en las aceras, que ellos hacían como que ellos también, pero como ellos no se les cayó la casa, uno no les daba. Y después lo entendí. Sí, Después sí. dije, claro, esto es tan full, porque yo entré a una casa donde tenían agua para tirar para el techo, que ojo, el agua secaba, sabemos. Obviamente ellos van a seguir recibiendo agua porque no tenían agua, pero yo entré y vi que estaban full de agua. Y dije, quizás ellos tenían mucha agua, pero otra casa, que aunque no se les cayó, no tenían No agua. tenían agua, igual. Pero eso lo entendí una semana después. Exactamente. Fue porque me lo hicieron entender. Claro, Entonces claro. Eso es lo que como que quiero que Que se le dé un mensaje, el porque mensaje yo lo entendí es- porque lo viví, pero el hay men- gente que se quedó ahí y no hizo más nada. El mensaje es que cuando ayudemos, cuando vayamos a esas zonas a servir, entendamos que tanto el afectado directo como el indirecto tienen las mismas necesidades. Desde el punto de vista humano, sufren el hambre, la sed, igual que cualquiera. Y no hay un hambre más legítima que el otro. Entonces, si tú lo que llevas es para ayudar y para saciar la sed es universal. Sáciala con amor y con desprendimiento. No distingas. No distingas. O sea, entenderlo desde ese punto de vista. Porque La Guaira, la situación del país, está presente desde hace tiempo. O sea, mi mamá es psicóloga también. Y ella decía, y siempre dice, La Guaira está en todos lados, en los semáforos. En todos lados hay gente que está pasando mucho trabajo, que no tiene que comer, que no tiene que beber, que no tiene... Entonces, esto tiene que ir más allá de un proceso específico, sino comprender que tenemos una corresponsabilidad social de hacer que este país sea cada vez mejor y ayudar a quien lo necesita. Y una responsabilidad también de atender nuestros procesos psicológicos, darnos cuenta, Guillermo, porque fíjate, lo que está compartiendo Scarlett obedece a que la chica no tuvo un rechazo a esa situación, y que yo te puedo asegurar, me atrevo a asegurarte que lo que pasó allí tiene que ver con algún evento de ella antes. Pudo haber sido, de claro. no lograr algo de la manera como ella lo tenía planificado, al exactamente. sacarlo de esa Totalmente estructura, ya no Sí. lo voy a hacer. A un evento que pasó en ella antes, que no es la misma historia de Scarlett. Lo asumió de otra manera. Lo Bueno, asumió me de otra pasó esto, bueno, me Sí, voy por otro lado. De hecho, Richard, algunas personas cercanas que les comenté lo que me pasó me decían, ¿y vas a volver a ir? Para que te... Qué Y decían, en serio, me pasó. Ay, Claro, Y vas es a que- volver a ir. Fue un Totalmente. comentario que yo... Rechazaste. o sea, yo lo escucho y yo digo, bueno, sí, porque a lo mejor sí voy a llegar a donde quiero llegar. Y bueno, ya lo hice y siento que ya. Cumpliste. Ahora, No, si esta chica... no, pero no siento que haya cumplido, pero siento que no Está me más quedé. cerca. O sea, que sí, porque es que Sí. igual sigo haciendo, yo no Sí, lo he dejado de hacer. exactamente. Pero lo que digo es que la frustración que sentí el primer día ya no la tengo. Exacto. O sea, la necesidad de seguir ayudando todos los días la tengo, pero Vale. la frustración, la rabia, el desespero que me dio no tener poder ayudar al que tenía que ayudar, ya lo, Sí. vamos a decir, ya Sí. lo sací. Ok. Ok, Y yo- pero escucha un segundo. Orgánicamente, tú estabas disponible para hacer otra cosa. Sí. Tu amiga o la persona con la que tú estás mencionando, si ella orgánicamente está disponible, cuando tú dices, envíale unas palabras, a realmente metabolizar lo que Guillermo le está diciendo, que de igual manera está ayudando y Exacto. está disponible a entenderlo, ella, esa frustración y ese concepto que tiene va a cambiar. Y ella va a saber que su objetivo lo logró, no como quería, Pero lo consiguió. pero lo consiguió, y que ahora tú, por ejemplo, puedes ser un ejemplo para ella Exacto. de cómo hacerlo diferente. Sí, de hecho yo le mandé a decir con mi amiga, porque ella es amiga de mi amiga. Yo la conocí ese día, por eso te digo, me pareció tan linda. Yo decía, esta es la chica a la que me puedo llevar codo a codo Esa es la para partner, hacer la partner. todo. Y después de ese día no quiso más, no quiso saber más nada. Entonces yo decía, no puede ser. Y le mandé a decir con mi amiga, hey, dile que mira, que sí se puede. Y no. Mira, que no. para Vámonos esto, arriba, Guillermo, ok. vámonos arriba un momentico a Ok. música y ya regresamos, Chévere. ¿vale?
está ajeno a lo que está pasando. Les comentaba yo hace un momento cómo seguir adelante, no tanto el que, o sea, obviamente ellos tienen que buscar la forma, pero hay gente que se afectó allá en La Guaira directamente y las personas que estamos de este lado. En mi caso particular, yo soy creador de contenido, por llamarlo de alguna manera, hago contenido, hago comedia, hago teatro, hago radio con contenido de entretenimiento. Fíjate qué me está pasando. Me da como una cierta pena o me Culpa. da una sensación de culpa montar un video, hacer un video y después sentir que, ajá, y la gente que sabe que yo perdí familiares, ¿qué dirá cuando vean un video mío haciendo una parodia, una comedia o una publicidad a alguna marca? He visto, estas son palabras de algún jefe de alguna vez que tuve, que decía, si están llorando, véndele pañuelo. Ujú. Si está lloviendo, véndele paraguas, ¿no? Ujú. Y he visto publicidad de algunas personas por ahí, donde dice, mira, no compre, cómprame materiales de construcción a mí que sí resisten un sismo, un terremoto. O construye con nosotros, que nosotros hacemos la edificación segura para que no te ocurra un siniestro como este. Ese tipo de publicidad, yo de verdad no soy quien para juzgar a nadie, pero siento que para mí eso está espantoso. Sí. Bien, lo que yo hago con las marcas, que yo de repente hago una publicidad con una marca, o de repente hago un video comedia o un video parodia, ya esos videos no los estoy haciendo. Tengo un rato que no muevo una red, las redes sociales, no monto un video por el miedo a que me vayan a juzgar, porque mira, ¿qué pasó? Y sus familiares, ya no le duele a sus familiares, o ya no sufre por lo que está pasando en Venezuela, mira cómo ya está retomando otra vez sus actividades. ¿En qué momento puedo yo decir ya? En este punto ya puedo comenzar a hacer el trabajo que venía haciendo habitualmente, quizás con un poco más de respeto, claro, pero cómo yo sé o cómo identifico el momento para continuar haciendo ese tipo de trabajo que hago. Bueno, mira, lo primero es entender que para cada cosa hay su tiempo. Claro. Y todo lo que ha pasado es muy grande, muy dramático y tal vez el tiempo que ha transcurrido es poco. Claro. Pero, ¿qué hace el músico? ¿Va a dejar de cantar? Aprovecha esto para componer. Pero el arte debe mantenerse. Nosotros como seres humanos necesitamos el humor, porque el humor nos ayuda a equilibrar nuestro sistema parasimpático con respecto al sistema simpático. Es terapéutico. Lo que tenemos es que ahora plantearnos con mayor responsabilidad, con mayor criterio, qué tipos de contenidos de humor y de entretenimiento voy a manejar en tal fase de este proceso. Totalmente, Guillermo. Entonces, Excelente. pero no dejar de ser el artista, porque como artista yo puedo, como generador de contenido, yo puedo influir en las personas, llamar a concientizar, apoyar campañas, recaudar fondos, Es lo que, por ejemplo, yo he participar hecho con en mi los caso. niños. Los niños necesitan jugar, payasos, alegría, necesitan despegarse del dolor de la tragedia. Hay un caso que a lo mejor tú escuchaste o viste. Para nosotros un temblor en Venezuela a veces era una pregunta chiste el día siguiente. Correcto. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿O qué te pasó Correcto. cuando Eso, esa era- ironía, eso Ajá. sarcasmo, no, Eso ya no va. no Eso va, ya no va. En no, este claro, momento no va. no es. Fíjate, cuando yo recibo temblor, yo estaba trabajando en un edificio y ya acababa de salir cuando eso, estaba manejando y el que lleva conmigo, porque lleva una persona conmigo, me dice, mire, ese perro tiene fuerza bastante porque estaba montado ladrando en un portón y se veía como la pared se movía, pero para nosotros era el perro que estaba Claro. moviendo un portón. Y seguimos avanzando y vimos a la gente desesperada por el terremoto, el sismo que hubo. Cuando todo eso pasa, y nosotros y metemos en el carro, echábamos chistes, mira, tal y esto. Cuando llegamos y nos plantamos en el sitio donde íbamos, chamo, fue fuerte la cosa. Claro, Y luego claro. la magnitud siguió, era como que se multiplicaba. claro. Bien, todo esto ya ha pasado varios días, digamos, qué sé yo, 20 días, 15 días, No más. más de eso, quizás un mes ya. Todavía no un mes, Semana que porque viene. fue el 24. Entonces, la semana que viene ya se cumple un mes. Y la gente necesita seguir como produciendo o trabajando, claro. porque hay que llevar algo a la casa que se llama comida. Y para no, ayudar. y para Claro, ayudar no, para también. ayudar. Claro. Lo que ustedes están haciendo, de que son un programa de entretenimiento, fíjense cómo están utilizando su espacio
para contribuir, sin perder la esencia. Pero el espacio de ustedes, la audiencia de ustedes, a través de ustedes que son creadores de contenido y tienen una responsabilidad social y están movidos desde su humanidad con todo esto, están colocando su tribuna en esta etapa para contenidos que ayuden a gestionar. Pero siento que hay mucha maldad después de la pantalla. Y te explico por qué. O de lo que yo pienso, siento, quizás no lo compartan conmigo. Pero cuando tú montas un video, por ejemplo, te voy a hablar de uno que monté yo con una de mis sobrinas. Mi sobrina quería me ve grabando un video en el centro de ayuda, de acopio. Y ella dice, yo también quiero seguir contigo un video. En su inocencia quería hacer un video. Y entonces ella dice, bueno, dile a la gente que venga a traer cositas para bebé. Y ella dice, bueno, sí, vamos a decirle que nosotros llevamos cositas para bebé, porque yo tengo una bebé, y de una u otra manera era como que, bueno, vamos a ver que apoyamos a los bebés. Entonces, cuando tú ves que hay personas que te escriben un mensaje de odio a tus videos, donde te dicen, porque tienes que decir, algo así como que lo que haga tu mano derecha, Que no lo que sea no con lo- la mano ajá. izquierda. Era una niña, o sea, es una niña que Claro. está haciendo un Claro. videíto Sí. diciendo dónde está el centro de acopio y que podían llevar cosas para atender a bebés. Entonces yo digo, o sea, señora, ¿qué tanto odio en tu corazón? Ella no Bueno, está haciendo nada malo. Yo te voy a responder eso de la siguiente manera. De la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces nos reflejamos. ¿Cómo es? De la De abundancia. la abundancia del corazón habla la boca. Ok. A Es veces, todo lo contrario del dime de qué habla y te diré de qué sí, careces. de la abundancia tú puedes conocer qué hay en una persona cuando la escuchas. Por eso es importante escuchar y no hablar. Porque si tú escuchas, aprendes. Ok. Si tú escuchas, observas. Escuchar es una manera de observar el contexto. Entonces tú puedes identificar. De la abundancia del corazón habla la boca. Siempre va a haber gente que va a interpretar bajo su historia Por de su vida, experiencia. por su experiencia propia, lo que tú... Como hizo la chica, Exactamente. como hizo la chica exactamente en otro Que es una contexto. rigidez, ahí hay rigidez mental. Total. Ahí hay personas muy estructuradas, no pueden ir a situaciones de desastre, Claro. porque eso es una anarquía total. Total. Y no Tú no sabemos sabes si cumple los cómo objetivos que reacciona. lleva. que puede entorpecer algo. Exactamente. Entonces, esos comentarios son reflejos de la persona, no de lo que tú haces. Totalmente. Entonces, yo hablo de lo que soy, yo hablo del cómo veo y cómo percibo, de mis heridas, desde mis heridas yo hablo y hago los comentarios. Claro, y te digo esto porque quizás nosotros estamos acostumbrados al hate, al Claro. odio en las redes sociales, Claro. pero no es lo mismo cuando tú montas un video, yo hago un video broma con Richard, y alguien dice, ay, estos bobos haciendo un video tonto, qué sé yo, ajá, y te dicen, eres feo, eres Bueno, gordito, yo- eres Claro, alto. pero la yo niña pudiera no vio pensar- eso, ¿no? La niña no, no no, vio eso. obviamente Claro. no, yo- La gente que está... En este caso es que yo siento que alguien que o sea, porque es de corazón, ella quería, porque para ella, yo vi en ella una felicidad bastante Claro, grande, claro. entregando unas De cositas contribuir. para bebé. Eso es, Felipe, de lo que te tienes que agarrar. Quiero decir algo rápidamente y con toda responsabilidad. Yo, por mi experiencia de vida, si yo pudiera grabarme, no lo he hecho porque tengo un poquito de temor, haciendo cosas que tienen que ver con contribuciones, cosas, lo haría porque a mí me inspira. Cuando yo veo a Felipe ayudando a un chamo en la calle, lo que sea, y yo sé que es real, y eso a mí me inspira a hacerlo. Claro. Y como eso es así para mí, a mí no me interesa. Si la persona dice, no, que no grabe, yo sí grabo, porque yo vi a Felipe haciéndolo y me ahora motivó quiero a mí a hacerlo también. hacerlo. Y así como estoy yo, van a haber gente que lo va a hacer, como hay gente, como dice Carlos Fraga en algún momento, haga lo que haga, Felipe. Sea bueno, buenísimo. malo. 50% de las personas van a decir que bueno es, así sea malo. Claro, claro. Y 50 personas van a decir está muy Mira, mal. es que tanto es que esa sensación de no hacer contenido, que incluso me dio pena, no lo hice, no saqué, me daba pena sacar mi teléfono en la zona cero, en esta zona donde hubo afectados en la estructura, me daba pena atender una llamada porque me daba miedo que pensaran que estaba grabando. No sé, era una cuestión Claro, de que claro, porque- tanto vi... Claro, porque tú primero estás sensible, quieres ser súper respetuoso, estás movido, no quieres dañar, no quieres lastimar a nadie, y entiendes, comprendes que es un momento de hipersensibilidad. Y de intimidad, diría Claro, yo. de intimidad, de hipersensibilidad, la gente está
afectada emocionalmente, muy cargada. Y cualquier cosa que hagas puede, puede ser una chispa para generar una crisis reputacional, un caos, comentarios. Entonces, como creador de contenido que conoces, debes tener y dejarte llevar también por tu intuición, saber cuál es el momento Sí. y ser cada vez más cuidadoso con qué voy a decir. Tenemos que ser más responsables con los mensajes y el tipo de humor Claro. que voy a hacer. Nosotros De hecho, vivimos. te voy a comentar algo aquí rápidamente. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la parte esta de, ¿cómo es que se llama la carpita? La carpita, Eh, sí, Ciudad Carpita, Ciudad Carpita. que a mí me Playa causó San- muchísimo. Playa- Sí, eso es en Mare Bajo. Sí, Nosotros fuimos y yo estaba grabando porque, pues obviamente una de mis tareas, no solo allí era era registrar, documentar claro. todo para que pues Claro. después poder decir, mira, se hizo esto, dar cuentas. Y yo estoy grabando y con todo ¿sabes? El respeto, tratando de grabar, yo grababa pedacitos y guardaba el teléfono, ayudaba. Como viendo también que las personas vieran que yo no era una persona que solo iba a ver Claro. a ver tu desgracia. Yo iba, documentaba y aparte lo que yo necesitaba eran tomas de ciertas Puntuales, cosas puntuales y ellos sabían que con esto ya yo puedo mostrar lo que se hizo en tal lugar, ya yo puedo mostrar lo que se hizo en tal lugar, no tenía que estar con el teléfono grabando toda la escena. No era un amarillismo, un Exacto. morbo, Pero aún así viví el comentario de una persona, obviamente en su problema, Claro, en su necesidad, claro. en su desgracia, me dice, deja la grabadera y ponte a ayudar. Me pegó. Claro, Quiero decirte que Claro. me pegó porque yo andaba con ustedes, ¿qué estaba haciendo yo? Ayudando. claro, Pero también era parte de mi trabajo grabar. claro. Y él me dijo eso y yo me acuerdo que me fui al lado de una de las muchachas y le dije, el señor me dijo eso y yo me sentí mal en el En momento. vivo, ahí Claro. directamente. O sea, Me lo dijo. no fue en el video, fue No, ahí donde yo estaba. estaba grabando Ah, ok. la entrega de los insumos. Ok. Y el señor me dijo, deja la grabadera y ponte a ayudar. Chao. Y a mí me pegó muchísimo porque nosotros veníamos, o sea, de descargar un camión que lo descargamos Claro. casi puras mujeres. Éramos él, era Guillermo, 2 hombres más y todos los demás éramos puras mujeres. O sea, que Sabateo ahí también. estábamos trabajando. Sí. Solo que en ese espacio me tocó grabar ese pedacito y justo me tocó una persona que me hizo ese comentario y me sentí tan Claro. mal en el momento. Pero después la chica me dice, con la que voy y me desahogo y le digo, me dijo esto y ella me dice, pero es que es parte de lo que viniste a hacer. O sea, ahí también estás ayudando porque necesitamos registrar para que la Claro. gente sepa que la ayuda está llegando Es donde tiene que correcto, llegar. es correcto. Bueno, mira, chum, chum y seguí. Ya. Y O sea, me y limpié nos- las lagrimitas y seguí adelante porque ajá, tenía que seguir. todos los que vamos allá nos sometemos a esa situación. Como bomberos, por ejemplo, estamos en una escena, queremos ayudar, queremos servir. A veces hasta qué punto podemos aceptarle a algún particular una ayuda y eso nos comprometa Total. con la necesidad de esa persona. Y después eso se pueda revertir en redes sociales Sí. que sin ninguna mala intención, porque nosotros, y lo sé porque lo he visto, de hecho vi un video de una gente reclamándole a unos rescatistas que estaban comiendo, eso es lo que vienen ustedes Sí. a Ay, loco, comer, también tienen que a comer. comer, a comernos la comida. No. Espérate. Pero eso se entiende precisamente por el estado psicoemocional de esa persona. Mira, yo aquí veo que nosotros los creadores de contenido vivimos persiguiendo o buscando un video viral. Siempre Sí, vamos a buscar sí, eso, ¿no? Sí. Y hay ciertas cosas que se llaman olas, ¿no? Olas Móntate en la ola, de como Móntate ritmo, en la ola, móntate en la ola correcto. para que subas. Y sí, es cierto, tú montabas un video en las primeras 4 o 5 días de lo que fue La Guaira y esos videos podían dispararse de una manera increíble. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hubiese? O sea, a mí no me dio los dedos, el pensamiento para editar un video donde alguien estuviera Bueno, sufriendo. ahí te sugiero, asesórate con un psicólogo, Sí, no, claro. con un sociólogo, con especialistas, para que puedan ver el comentario, el contenido y decirte, mira, mosca con esto, ten cuidado aquí, usa esta palabra No, yo más lo que bien. hice fue no Un hacerlo. comunicador social que te pueda ayudar también a estructurar
porque a veces no nos damos cuenta de que puedes estar generando una incomodidad puntual de alguien que se siente... Por qué no lo hice? Porque yo decía, un video, o sea, tanto perseguir un video viral, no quiero que se haga viral un video donde yo monte algo de eso y después la gente me diga, mira... Aprovechaste, eres un aprovechado. Fíjate Te algo, aprovechaste. Felipe, voy a aprovechar por la confianza que tenemos. En casi todos los casos que has expuesto, que te agradezco en el alma que lo hagas, que sientas esto como tu casa siempre mencionas a la gente. La gente va a pensar, hermano, ¿estás seguro de lo que tú realmente eres? De tu corazón. Sí, de cómo fíjate, vas. yo monté y me arriesgué, pero por dentro era informando de los niños que se estaban No, pero estaba perdiendo. informativo. ¿Entiendes? Estaba Exacto. informativo. Pero ese tipo, o sea, lo que yo monté, yo corrí el riesgo también, pero es la convicción de el motivo por el cual lo que piensa la gente no lo podemos controlar, no lo podemos pero es el controlar. motivo realmente. ¿Tú lo estás haciendo por los views o porque realmente tú quieres apoyar transmitiendo una noticia o algo? Ahí es donde está, Claro, ahí que es se donde nota, tiene se que siente. agarrar. Debe estar en el Exactamente. video donde se siente que no hay una mala intención, como si hay una intención de que esto es para números. Se Exacto, siente. exacto, Y va a haber exactamente. gente que tú lo haces con el corazón y va a pensar que no, que es mentira. Pero eso es muy problema de ellos. Lo importante es la real razón por lo que tú lo hiciste. Vámonos un momentico a música Claro que sí. y ya regresamos. Y muchachos. regresamos acá en Al Menos 4 Radio Show con esto que está de verdad interesantísimo. Gracias por esta oportunidad que nos da este programa, estos panelistas de acá, que tenemos una oportunidad de hablar con Guillermo Sifonte, que ha sido de verdad de bastante ayuda en mi caso, por lo menos, y creo que para ustedes también, algunos por ahí en su casa escuchando este programa, le puede servir de bastante ayuda y motivación para continuar adelante después de toda esta tragedia. Quiero comentarles algo rápido porque Adelante. sé que es algo importante para ti. En el caso de que yo pude compartir con Guillermo un día que fui voluntaria a La Guaira, y qué señor, qué hombre con poder de saber a dónde llegar, con ir a buscar y localizar a las personas que necesitaba. O sea, yo me quedo admirada porque de hecho ya nos teníamos que ir y él corría, ya va, dame 2 segunditos que por allá no sé dónde hay alguien que necesita un casco. Y eso iba y corría con su casco debajo del brazo, iba y entregaba el casco y se devolvía. Y nosotros ya en el carro, que ya habíamos hecho nuestra labor, por allá no íbamos, pero él decía, quedó un casco dentro del carro, hay que llevarlo. O sea, eso de Pero verdad yo te Yo creo que por eso no me dejaron ir más. Admirable. Tiene habilidad de escogerlo, ¿oíste? Porque recuerdo una de las llamadas de Carles, yo le reclamé le reclamé así fuertemente, mire Carles, ¿por qué no me dijiste para ir contigo? Yo me hubiese ido contigo. Felipe, honestamente, tú eres muy sensible. Y yo, Sí, yo es sí se lo verdad, dije. es verdad, Carles, menos mal que no fui entonces. Mira, Porque- yo quiero compartirle algo, muchachos. Nada. Y a lo mejor esto en algún momento de su vida le va a resonar, por lo que yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de estudiar. Nada es casualidad. Fíjate cómo está Guillermo hoy aquí. Scarlett no sabía que Guillermo... Totalmente. Y Guillermo tampoco sabía que yo estaba que aquí. Scarlett estaba acá. Exactamente. Y son dos personas Que compartimos, que lo vivimos, que lo vivieron. y Correcto. que estuvimos son- ahí en el fuego. Algo, muchachos, algo aquí, alguien nos va a escuchar, alguien va a ver este contenido y como el propósito real es llevarle a gente herramientas para hacer un bien y no Exacto. tengo duda, Exacto. no tengo duda, yo sé que esto que está pasando aquí el día de hoy es por algo. Fíjate cómo eso pasó allí tan increíble. y cosas como yo no iba a venir hoy. O sea, simplemente dije, bueno, voy a ir. Y hoy fue muy diferente. Fíjate que en el grupo que tenemos nosotros, yo no dije, mira, no, solo colocamos eso allí. Y fíjate que es para mí tan maravilloso, digámoslo así, porque hoy sí vamos a hablar algo sensible. Programas anteriores no. Programas anteriores íbamos, ¿sabes? Hoy era la candela y lo Aquí puse estamos. allí. Y ahí estamos. Y tú dices que son coincidencias, ¿no? Yo le preguntaba a él por su apellido, porque le pregunté, ¿tú eres de Maturín? Me dice, bueno, la familia se llama Maturín. Y mandé un mensaje a mi mamá, pendiente, que estoy en un programa con un Sifonte. Y ahí está mi mamá escuchándome después de tanto tiempo sin escuchar el programa. Y estoy seguro que por ahí me va a preguntar de qué Mi parte. bisabuelo que es se- Celestino, el nombre era Celestino. Bueno, mamá, escucha. Ah, Mi bisabuelo murió de 106 años, entonces por ahí está la cosa. Vamos a seguir Sí, preguntándole, quiero
opciones. quiero dar la oportunidad a Carmen, que de verdad ha hecho un trabajo increíble. Carmen, de alguna forma, Me contactó, hizo sí. el enlace con Guillermo. Gracias, Carmen. Ha estado bien pendiente Gracias. allí. Hicimos un material bastante extenso para hacerle preguntas a Guillermo, pero este programa es así orgánico. Bueno, yo estoy a la orden para venir Seguro, todas las veces seguro, que quiera. gracias. Es un tema Nos muy encanta. amplio y De verdad, además tu energía, tu vibra está increíble. Queremos hacer como preguntas con las cuales las personas, víctimas directas o indirectas, puedan identificarse y saber tu herramienta, digamos, en cada caso. Carmen, tú tienes uno en particular. Sí, bueno, yo quería compartir, tengo un caso cercano de una familia y quería que me hablaras un poco cómo manejar el caso de las familias que estaban separadas, tenían personas viviendo fuera, y un caso de un amigo que falleció toda su familia en un edificio que se desplomó por completo. Yo creo que te comenté, Sí. ellos estaban en el penthouse y de hecho pensaban que por estar en el penthouse podían salvarse, y esa familia quedó, o sea, pulverizada, una cosa terrible. Y imagínate tú la ansiedad que tiene este muchacho estando afuera, porque o sea, tenía ya tiempo viviendo afuera. ¿Quién le da información? ¿Cómo Claro. saber? Porque no tenían a más nadie aquí, o sea, y el sentimiento de culpa que puede tener esa persona, por lo menos el caso también de la otra muchacha que dejó a su hijo con su hermana. Y si no hubiese estado el hijo con la hermana, hubiese estado vivo. Entonces, ¿cómo manejar nosotros cuando directamente no tenemos la culpa, pero tenemos ese sentimiento que me está agobiando y me dice, oye, si yo hubiese hecho esto, tal vez hubiese pasado esta otra cosa? ¿Cómo apoyar nosotros a esas personas en ese sentimiento tan complejo? bueno, lo primero que yo te voy a recomendar y les voy a recomendar a todos es estar conscientes que los sentimientos, las emociones que vamos a tener sobre la mesa es culpa, frustración, impotencia, agotamiento, fatiga compasional, hay una hipersensibilidad y eso es válido, sentirlo. Lo que tenemos es que progresivamente con la ayuda profesional, que ahora es cuando los psicólogos vamos a tener trabajo, los terapistas de gestal, todo el mundo que tiene, todo el equipo multidisciplinario en el área de salud mental, ahora es cuando más trabajo vamos a tener y tenemos que hacer un trabajo humanitario, porque tenemos que ayudar al país y sobre todo a los afectados a superar esta gran herida. Esa gente que está afuera impotente, que siente culpa, tiene que entender que no sabían ni son responsables de lo que pasó. Y buscar ayuda, aceptar que están en un proceso de muchísimo dolor, que inclusive pueden perder hasta el sentido existencial, el sentido de vida, su propósito de existir, cuestionar inclusive a Dios, cuestionar el sentido de estar allí. Mucha gente está en evaluación de sus esencias, están en crisis existenciales y es válido y es parte de la etapa que después del shock viene el duelo y el duelo tiene varias etapas y hay que ayudar a la gente a elaborar su duelo en la medida de lo posible, porque es muy difícil hacerlo, pero en la medida de lo posible procurar sustituir en nuestro discurso, en nuestra narrativa personal, la culpa por la responsabilidad. En la medida que yo me hago responsable y tomo responsabilidad, voy echando a un lado la culpa. Sustituir la culpa por hacerme responsable. Soy responsable, no culpable. ¿Ok? Y si no tengo responsabilidad de lo que sucedió, entonces gestionar. A todas las personas que se están sintiendo de alguna forma de esa manera que describe Carmen, por ejemplo, personas que están afuera, personas que dejaron a su familiar y bueno, si yo no hubiese hecho esto, a lo mejor hubiese hecho esto, yo quiero que se hagan una pregunta en medio del dolor. Sé que es fuerte, pero conseguir ese espacio donde puedan respirar, donde puedan colocar sus pies en la tierra, donde hagan el arraigo y puedan preguntarse qué posibilidad tienen ustedes de controlar de que ese terremoto se diera o no. ¿Qué posibilidad realmente tú tienes Correcto. para decir en este momento
no voy a dejar a mi hijo acá o voy a llamar a mi familia para advertirle que viene un terremoto. Es imposible. Imposible. Entonces tú no puedes cargar con esa culpa que realmente sale de tu control. Queremos como seres humanos tener todo controlado, pero hay cosas que realmente no están al alcance de nuestro control. Poder entender eso Eso es es fundamental. Lo que súper dices. fundamental. No tenemos el control de un siniestro tan catastrófico como fue esos terremotos. Y que ahí donde viene la parte de que de repente se puede reconstruir lo físico y lo material. Pero ahora toca es reconstruir nuestra parte mental, emocional de todo el país, porque el país está, digamos, de una forma en un duelo Está completo. choqueado y Entonces, en duelo. ajá, entonces, no sé, tú como psicólogo, viendo un poco lo que hemos hablado acá, que se preparó con producción también, ¿cómo hace para estas personas que ya va, el país se va a reconstruir indiscutiblemente de una forma increíble, Dios mediante, a nivel físico y estructural, pero la parte emocional, la parte psicológica, cómo hace un país entero para reformarse otra vez o para mejorar y curar, sanar es todo esto que nos afectó en este momento? Bueno, primero la corresponsabilidad de creadores de contenido, gente que maneja redes, medios de comunicación, comunicadores sociales, todos los que tengamos la posibilidad de llegar de forma masiva a la gente, dedicar espacios que ayuden a calmar, aclarar dudas, porque cuando no a identificar procesos, abrir, apoyar a iniciativas que vayan a atender el área psicológica, porque las fases de esta tragedia van a ir cambiando y el apoyo psicoemocional y el apoyo psicológico va a tener que ser prioritario. Entonces, el poder abordar este tema no solamente en esta primera etapa inicial, sino hacerle seguimiento. ¿Qué crees tú de las escuelas, por ejemplo? En las escuelas hay que trabajar en las escuelas, hay que hacer mucha psicoeducación, hay que orientar a la gente qué hacer. Yo tengo casos de una vecinita creo que tiene 11 años, que en pánico. Bueno, fíjate, yo tengo muchos años. Los niños, la gente no quiere apartamentos, están queriendo vender los apartamentos para comprar casa. Exactamente. Entonces hay que aclarar muchas dudas, porque el pánico viene cuando no hay respuesta. Cuando yo no sé qué hacer, el pánico se apodera de mí. Déjame contarte algo rapidito en mi familia. Como te dije antes, gran parte de mi familia vive en edificios. Y con esto que pasó en La Guaira, donde perdimos familiares, hay niños de 8 años en la familia que porque los abuelitos viven en el edificio, dicen estas palabras siendo niños. No, es que siento como taquicardia. Ojo, para ellos, ¿qué será taquicardia? Claro, que ya lo vieron. Total. Siento taquicardia porque su abuelito está en el edificio. Fíjate esto, yo entré a cada cabina, yo he visto las fotos y los videos de estas paredes como quedaron, pero aún así entré por esa puerta y vi la grieta que estaba acá en este caso el friso, ¿no? Sí. Y siento esa preocupación y Claro. ese temor dentro de mí que mira cómo está esto, imagínate otras cosas, ¿no? Claro. Y estos niños que están viendo eso y percibiendo, porque te lo digo de primera mano, mis sobrinitos tienen 8 o 9 años y lo que dijo fue que tiene miedo de que cuando su abuelito va al apartamento, porque Claro. aún así todavía no duermen en el apartamento, sino que se están quedando en las casas donde tenemos casas, pues, que son, o las de mi cuñada o las mías, pero es como que tienen ese miedo de que sus abuelitos estén en el apartamento. Los adultos que tengan niños tienen que dosificar el tema y darle el espacio a cada niño, a los niños, para que vivan su niñez, sus actividades propias. Yo por lo menos, en testimonio personal, que he estado ya, voy este sábado, voy mañana y voy este sábado y el domingo, o sea, este fin de semana voy para allá varias veces. No he visto redes sociales, no veo redes sociales. Yo estuve en varias extracciones de cadáveres, recuperaciones de cuerpos. O sea, los agarré, estuve en las excavaciones, como parte del equipo. Y yo no abro nada de redes sociales porque me va a enfermar. Tenemos que controlar las redes sociales. Como adultos, autocuidarnos claro. Y decir y reconocer, no puedo más. Totalmente. Ser responsables con nosotros, no me conviene seguir viendo esto. Y limitar esa información en los niños. Tratar de no hablar del tema, no, que fulanita se le tripó tal y que esto y lenguaje descriptivo con niños.
No, evitarlos. Tratar en lo posible de que dentro de la posibilidad los niños tengan sus etapas y su normalidad. Ellos están conscientes de que hay un duelo, de que hay un shock, de que ha pasado algo terrible en el país. Pero hay que cuidarle sus mentes. Y parte de eso es el discurso y las conversaciones entre papá, mamá, abuelo, los adultos, supiste y tal, y con niños presentes. Y otra Ellos cosa están modelando allí, que están quiero absorbiendo todo. abordar, Guillermo. En mi caso, mis hijos no sufrieron esto de manera directa, pero eso me afectó porque yo sentí una necesidad de que mis hijos no bombardearlos de información de nada, sino de sensibilizarse y de apoyar. Ujú. O sea, yo Claro, yo eso es quería, importante también. vamos a agarrar ropa, Claro, vamos a eso meterla, también es agarra importante. tú ahí por ahí, vamos a Claro, llevarlo, o sea, totalmente. vámonos para Revital, vamos a comprar, Involucrarse. sí, o sea, Sí. que despertarle esa empatía, Eso se enseña. esa empatía. Sí. Yo siento muy importante este mensaje, que los padres lo llevemos a los chamos, Sí. los que tenemos la fortuna de tener cubiertas muchas nuestras necesidades, que esos chamos, a lo mejor suena feo lo que voy a decir, están en una burbuja Sí, donde no totalmente. los afectan muchas Totalmente. cosas, puedan de una manera nosotros responsables hacerlo ver que hay una realidad diferente y que hay que sensibilizarse y hay que apoyar. Totalmente. ¿Sí? Es formar en virtudes. Ahí estás formando a tus hijos en virtudes. ¿Cuáles? Compasión, bondad, humildad, empatía, solidaridad, corresponsabilidad. Y eso es esencial en un buen ciudadano, en un buen profesional. Porque de repente tu hijo decide estudiar ingeniería civil y va a tener Qué la duro, oportunidad qué buen comentario. de construir un De edificio. esmerarse para que eso... Pero total, si él total, fue qué bueno. formado como parte de la familia y los padres, porque esto es un ejemplo, esto es una oportunidad para crecer como país. Total. Si asumimos la responsabilidad y yo formo a mi hijo en esas virtudes, cuando le toque construir y sepa que ese terreno no es apto, no va a haber precio, no va a haber precio Claro. que vaya en contra de sus cimientos y de sus virtudes que fueron inculcados por papá. Entonces, no es aislarlos, no es aislarlos, Pero no es cargar. Mira, no es cargar, qué- es Qué cuidarlos. fastidiosa Porque es- ellos además, dependiendo de las edades, tienen diferentes tipos de pensamientos, Claro, pensamiento claro. concreto. Tú a un niño de 4 o 5 años no le puedes hablar descriptivamente No. porque va a tomar las cosas muy literal. Entonces hay que ubicarnos también en la etapa evolutiva que tiene el chavo. Pero algo gracioso dentro de lo que estamos hablando, mi hija quería meter medio Revital. Y no, no Claro, podemos. ¿Sabes? claro, Ella, vamos a meter tal cosa, vamos a meter tal cosa. O sea, ya va, está bien. Porque no Sí. conoce los límites. Correcto, Exacto. correcto. Y ahí es donde uno, como papá, debe enseñarle. Claro. Mira, qué fastidioso, y Scarlett dirá si sí o si no, qué fastidiosa era una materia en la universidad que se llama ética y moral. Es correcto. Que te exactamente. decía, mira, ¿qué pasa si llega, te ofrecen tanto dinero para que tú el material lo disminuyas en proporciones y tal cosa y tal esto y tal aquello, todas las del ingeniero civil? A lo mejor ese niño cuando crezca, después de saber lo que el papá le enseñó, que hay que hacer una buena edificación, cuando llegue a ver ética moral no le va a parecer fastidiosa, y cuando te le toque desempeñar, Correcto, es que- vas a ver que no es, o sea, que lo importante que es cumplir con el estándar de calidad de ciertos materiales. pues. Por un tema de principios. Ujú. De principios que nos hacen seres humanos. Yo les digo rápidamente algo. Nosotros somos homos, somos hombres. No hablo desde el punto de vista De de género. género, sino de especie. El hecho de ser hombres no nos hace ser humanos. El ser humano es un ideal. Somos tendientes a ser seres humanos. Pero eso se logra formándonos en las diferentes esferas. ¿Cuáles son? Biológica, psicológica, social y espiritual. Si nosotros logramos un equilibrio en esas 4 esferas, podríamos decir que estamos acercándonos a la condición humana, al ser humano. Es una locura total, pero el ser humano de verdad
hoy en día más que nunca digo, y no sé si sea cierto, pero que aprendemos por repetición. Sí, totalmente. Porque fíjate, Richard hablaba de su hija, que su hija quería meter remedio vital, y si ella tuviera a lo mejor el poder aquí en el bolsillo, lo hace. Entonces cuando ella crezca se lo va a mostrar a alguien más. ¿Por qué siento que hoy en día, hoy en mí puedo decir que sí es por repetición? Yo tengo una hija de 6 meses y todo el mundo me dice que como una niña de 6 meses ya dice papá, y es que me di cuenta que tú le movías la mano y ya movía la mano, empecé a hacerle con la boca y hasta que lo dijo. Claro. Entonces, sí, desde bebé están aprendiendo, y su hija, la hija de Richard, que quería meter medio de vital, está aprendiendo de su papá que le dijo, vamos a apoyar, le está metiendo eso en la cabeza, y ella lo va a hacer con el que viene y con el que viene, y así que creo que se construye una sociedad. Sí, y nosotros lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo y ser coherentes, íntegros. ¿Qué es ser coherente e íntegro? Que lo que digo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago es lo mismo. No puedo hablar de ser honesto cuando me ve en actos de honestidad. Entonces, ahí hay una disonancia, ahí hay una separación, hay una incongruencia. Lo que tú hablas es de bandura, el modelaje. Nosotros aprendemos por observación. Igual los perritos, los gaticos, todos los animalitos aprenden de copiar a sus padres. Y también aprendemos por experiencia propia y por todo lo que nos enseñan en el proceso de socialización primario y secundario. Pero el ejemplo es fundamental. Entender, por ejemplo, los influencers y creadores de contenido, la responsabilidad mayúscula que tienen con sus seguidores, sin importar el contenido que hagan. Este es un momento para nosotros tomar conciencia y decir, bueno, yo tengo el don de la palabra, tengo el don del carisma, tengo el de la convocatoria, voy a apoyar las causas justas, me involucro con el tema, me hago responsable y de esa manera canalizo. Sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort. Exacto, Claro. dale la vuelta a eso que hace para que sigas teniendo buenos resultados, pero de alguna forma contribuya. Correcto. Y respete, Guillermo, Correcto. y respete ejemplo, la situación. algo que quería compartir, que bueno, saben que soy periodista de la Universidad de Carabobo y me tocó desde mi profesión pues seguir trabajando y tuve la oportunidad de estar con ustedes allá en el Cuerpo de Bomberos, también con los estudiantes del segundo año de Ciencias Forenses. Y lo que quería compartir con ustedes, que siento que este momento en medio de tanta tragedia, porque es terrible, siento que también ha sacado lo mejor del venezolano, Sí. lo mejor de mucha gente, y por lo menos en mi caso, la responsabilidad que tengo como comunicadora y en este caso de una institución como es la Universidad de Carabobo. Yo con mucho orgullo, en medio de la tragedia, porque para mí fue muy difícil conectarme con estos muchachos que quería compartirles, hicieron un sistema de identificación biométrica de cadáveres, que el muchacho trabajaba en el Senamec. Él, por ese enlace que tuvo en las prácticas que hizo, estaba el sistema, tuvieron que acelerar la presentación del proyecto, de hecho no lo han presentado, y este sistema permitió la identificación de muchos cadáveres allá en la emergencia de La Guaira, un cruce de vectores que hizo el muchacho, 520 vectores, una cosa que funcionaba con una fotografía del cadáver, una fotografía de mi familiar, y se hacía el cruce de vectores, 520 vectores. Entonces yo decía que en medio de toda la tragedia, porque para mí me conmovió muchísimo conversar con los muchachos, le digo que qué bonito es ver cómo en medio de tanta locura que estaba ocurriendo, tenemos un talento que apoyó en esta emergencia y que fue parte, o sea, para mí fue una cosa igual con el Cuerpo de Bomberos. Yo estuve ahí y yo, que soy súper gallina para ese tipo de cosas, de hecho estoy haciendo mi voluntariado con ellos, pero yo soy muy gallina, o sea, yo no soy periodista de guerra, o sea, me da miedo y llorona. Entonces, los mejores del mundo son periodistas. Entonces, yo lo que decía era, bueno, mi única forma en este momento es que, bueno, hacer lo que a mí más me gusta, que es comunicar, y estoy ahí guerreando y me meto y lo hice con una pasión que yo decía, Dios mío, qué increíble de verdad, y gracias por permitirme poder ser parte de eso. Y nosotros en este espacio que lo conversábamos con Richard desde la responsabilidad, porque créelo que
aunque sea duro, la vida sigue y nosotros Sí. también. Esto es Claro, importante porque nosotros claro. aquí, a través de nuestro humor, de lo que podamos entregar, estamos dando nuestro granito de arena desde lo que sabemos hacer para ayudar a la gente que está pasándola muy mal. Fíjate, Carmen, estoy ansioso por con lo que estás diciendo, porque es cierto, son pequeñas cositas que tú dices, estos muchachos, unos artistas en la broma esta biométrica y lograron conseguir identificar a esta Mira, y él me persona. habló Y de así, cifras, pero no me dijo cuántas, porque eso lo maneja el Estado, pero el chamo decía, muchas se lograron identificar los primeros 12 días. fíjate, esto es una labor. Claro. Está la labor del artista, está la labor Total. del psicólogo, del periodista. Fíjate en este momento, en medio de la final del Mundial, lo que es el último partido del Mundial, que todo el mundo está atento al Mundial de Fútbol. La mitad, el medio tiempo, va a ser animado por Dudamel, va a ser una Madre. cuestión de Dudamel, y va a estar Justin Bieber, va a estar Madonna, va a estar varios artistas en homenaje total a Venezuela. Es decir, cada artista también tiene esa vibra emocional de lo que pasa en un país, por ejemplo, en este caso Venezuela, Dudamel en la cabeza, que es un venezolano, estos muchachos que son unos venezolanos trabajando, Aquí de la Carabobo. de la Carabobo, trabajando en mejorar el reconocimiento de personas. Está Carmen como periodista, hay muchos periodistas, hay muchos creadores de contenido, hay muchos psicólogos, hay muchos cocineros, hay muchas personas que no sabían Total. hacer una arepa y se pusieron a hacer una arepa para llevarlo a lugares donde lo necesitaban. Entonces es como una avalancha de buenas emociones y De buena voluntad, de buena del voluntad. amor de Dios, del Mira. amor, de lo bueno que somos. Como... Sí, pero fíjate algo y quisiera que tú como psicólogo pudieras como orientar, es rudo tal vez, ¿no? Pero ¿por qué esperar a que nos llegue la soga al cuello para uno como que reaccionar en todos los sentidos? En saber que no estamos preparados porque no tenemos planes de contingencia en Correcto. nuestras casas, Correcto. en nuestra familia. Yo por lo menos vengo de una familia que son rescatistas y yo tengo ya ensayado mi evacuación y mis hijas ya tienen el tiempo medido, pero eso es 1 en 1.000.000, no Sí. es todo el mundo. Sí. Pero ¿por qué esperar también, que era lo que yo decía que es lo más difícil, si Scarlett es mi mamá, decirle a mi mamá bendición y darle un beso en la mañana? Correcto. ¿Ah? Decirle a mi esposo te amo, mi amor. Decirle a mi hija Dios te bendiga, hija. A veces no contestamos y yo te digo, yo me voy de mi casa y a veces no le digo a mi mamá bendición. ¿Y si no la vuelvo a ver? ¿Ah? Sí. Y si yo salgo, como decía el caso de un señor que él decía, me cambió mi vida cuando yo bajé del edificio, y yo creo que es con los que más me conecto, además de toda la parte religiosa, y yo volteé y a los 3 minutos el edificio se derrumbó, estaba mi esposa y mis 2 hijos. Y yo me regresé y yo salí de la casa sin despedirme. Entonces, creo que ahorita, Sí, en medio sí, de toda la totalmente. rudeza, yo siento que es importante que nos demos Es cuenta una oportunidad. de lo importante que es ese coño Scarlett, Sí. yo te amo. Sí, sí, sí. Mira, perdón, dije una grosería, Sí. disculpa. Carmen, la Esposo, cuestión- yo la te cuestión. adoro, yo te necesito, a mis hijos, mira, abrazarlos, porque es que la vida se te va en 1 minuto. Y era lo que yo quería que hiciéramos aquí. O sea, marcar todo en cómo te cambia la vida En un minuto, en un segundo. Mira, todo el dinero del mundo lo tienes allí. Sí. ¿Qué es lo que vives? ¿Qué Sí. es lo que tu esencia, lo que tú Totalmente. dejas? ¿Y por qué entonces esperar al último momento? Porque la vida es hoy y la vida, como dice Felipe, es todos los días. El tema es que algunos no estamos disponibles para eso. ¿En qué sentido? Tenemos que pasar por esto para Correcto. poder darnos cuenta. O Correcto. sea, yo te puedo decir como papá, si tú eres mi hija, pídame la bendición, usted no sabe si yo te puedo dar toda esa cantaleta, pero hasta si tu organismo no está disponible para realmente metabolizar esa información, tú no le vas a dar ese peso. Lamentablemente, este tipo de cosas te sacuden porque es una experiencia sacudón. ya vivida y ahora sí, ahora la responsabilidad es que ya la viviste, ya no hay excusa. Una de las cosas que más a mí me indigna es que cuando ya tú tienes la información, cuando no solo la información, cuando lo viviste, lo padeciste, vas a volver a chocar contra eso. Y ahí sí es algo que tienes que revisar. Muchachos, mira, nos pasamos del tiempo. Yo les agradezco muchísimo que se permitieran estar aquí. Sé que no me voy a poner a hablar por todos, pero yo sentía miedo de estar acá, de cómo se iba a llevar esta dinámica, sí. información, esta dinámica.
En este momento estoy súper feliz, contento, satisfecho de todo lo que conversamos aquí. Hay mucha tela para cortar, Guillermo. Quiero extenderte la invitación prontamente a que estés nuevamente con nosotros por acá para seguir conversando de esto. Quiero poner a disposición a todas las personas en la parte psicológica que quieran transmitir una información, transmitir un tips, o si tienen algún tipo de fundación o algo donde estén prestando ese apoyo psicológico, que nosotros podamos replicar ese mensaje para que llegue a todo el mundo y conozcan dónde pueden llamar, dónde pueden asistir, dónde le pueden dar un tip, dónde está ese contenido. Si nosotros podemos de alguna forma replicar y hacer que eso llegue, por acá estamos totalmente a la orden. Nos despedimos, de verdad, si quieren decir algo, muchachos, palabras finales para ya irnos. No, yo Bueno, creo que ya fueron suficientes las que ya comenté y nada, fuerza y resignación, resiliencia, una palabra que está de moda. Resiliencia, sí. Que sigan y continúen en Venezuela adelante, tanto a nivel emocional como físico también. Hay algo que hacemos en las terapias gestal y me voy a atrever a hacerlo en este momento porque siento que de alguna forma estamos movidos, estamos emocionalmente tocados, ¿no? Sí. Pero también tenemos que reconocer lo que estamos haciendo en pro de aportar y en pro de nosotros también. Entonces, son dos palabras. ¿De qué me llevo de esta sesión que tuvimos aquí? ¿Qué me llevo en pro de lo que estamos haciendo? Y yo me llevo agradecimiento, pues quiero comenzar, me llevo agradecimiento y me llevo la convicción de saber que Dios está allí sosteniendo. Me llevo esa parte espiritual también en estos momentos. Y sé que va a llegar donde tiene que llegar. ¿Tú qué te llevas de este encuentro, Felipe? De aquí, de este encuentro que me llevo es aprendizaje. Aprendo todos los días. Yo aprendí bastante de Guillermo, de ustedes también, de estar aquí hoy presente a pesar de cualquier adversidad o cualquier sentimiento de duda, de estar en un lugar para hablar sobre esto y que lo logramos. Creo que hablamos, quizás no al 100, no todo lo que quisimos decir, pero siento que me llevo el aprendizaje de cada uno de ustedes, Eso. de todo lo que han tenido. No recordaba cómo era esto, pero la idea es que te quedes con eso. Ujú. No lo expliques para que lo puedas Sorry, haga no resonancia. expliqué. No, pero mala mía que dirigí mal el ejercicio, Guillermo. Yo me ¿Qué te llevo llevas? un profundo agradecimiento de estar aquí, acompañado de ustedes. Gracias, Carmen. Y me pongo a la orden. Gracias. Me Gracias. pongo a la orden para todas las veces que ustedes deseen que esté aquí y creo que este es un momento de profundo aprendizaje y de cómo nosotros salgamos de esto. Se hablará en el mundo y aquí en nuestro país del pueblo de Venezuela, de lo grandioso que somos. Así es. Scarlett, ¿qué te llevas? Fuerza y admiración. Fuerza, admiración. Carmen, ¿qué te llevas? Mira, yo me llevo la importancia de vivir en agradecimiento y de valorar cada una de las cosas que nos suceden, y yo que soy también bastante religiosa, entender que no hay un Dios que quiera que pasen estas cosas trágicas, más bien hay un Dios que quiere enseñarnos a que unas personas salieron muy afectadas y estamos otros que tenemos otro llamado y tenemos algo que hacer por estas otras personas, y yo lo que tengo es agradecimiento. Pues gracias por haber aceptado la invitación, que fue así como muy rápido. Yo siempre como muy salida, diría yo, pero siempre buscando qué hacer desde lo que yo sé hacer. Y de verdad que bueno, a ustedes muchachos, gracias por haberse permitido venir para acá, compartir cada uno sus experiencias, porque sin duda que nosotros aquí eso es lo que estamos llamados a hacer desde lo que sabemos. Por acá nos escribió Iván López, fuerte abrazo, no leí los mensajes, pido disculpas, estábamos súper conectados aquí. Iván Robles también, fuerte abrazo. Muchachos, nos vamos, gracias de verdad, y bueno, nos Feliz vemos noche. el próximo martes. Así mismo, chao. Chao, hasta luego.
Ay, qué loco. Despedida sin aplauso. No, Sí, no, estamos no. acostumbrados, estamos acostumbrados. Sin aplauso ahorita.